En el marco de lo que es las campañas políticas, iremos a todos aquellos lados que seamos invitados. En esta ocasión concurrimos al lanzamiento de la campaña política del doctor Tabaré Vázquez, Frente Amplio, en el departamento de Canelones, San Luis. Y aquí va un pequeño resumen de lo expuesto por él para Argosis Internacional, reflexionando por la 103.3 FM La Gaviota de Montevideo, Uruguay. Viendo cómo recibimos cada uno de esos temas, los logros que hubo en los dos gobiernos del Frente Amplio y lo que estamos proponiendo para el futuro mediano, inmediato y alejado. Porque es mucha la propuesta que tenemos para presentar. Son muchos los logros de nuestra fuerza política, pero por sobre todo eso, es mucho el respeto que el Frente Amplio siente por el pueblo uruguayo, como para hacer una campaña electoral que sea por lo alto. Así vamos a actuar de aquí en más hasta las elecciones de octubre. Y hablando de programas y hablando del tercer gobierno del Frente Amplio, quiero comenzar esta noche aquí en San Luis haciendo un planteo de cómo visualizamos personalmente un tercer gobierno. Argosis, La Gaviota. Que no puede ser igual al Desde primero. el lanzamiento de campaña de Tabaré Vázquez. En el primer gobierno del Frente Amplio, en la campaña electoral, cuando recorríamos el país, lo que más nos pedía la gente era trabajo. Quería trabajar. Seguramente hoy, cuando recorramos el país, cuando ya lo hemos recorrido, serán otras las prioridades y los pedidos que tenga la población. Por tanto, un tercer gobierno del Frente Amplio que tiene que gobernar con el programa, pero también con la gente, tiene que ser un programa gobierno, como los dos anteriores, creo, profundamente humano, que contemple en realidad la problemática de las uruguayas y de los uruguayos. Creo que un tercer gobierno del Frente Amplio, después de aquel primer gobierno de nuestra fuerza política, puso los cimientos del cambio real y positivo que el país tiene, porque vaya que el país ha cambiado. ¿Quién lo puede negar? ¿Quién puede negar que han habido cambios extremadamente positivos para la vida de los uruguayos? Basta recorrer el país, basta hablar con su gente, basta ver tantas cosas que ustedes ven que no es necesario que desde aquí yo las repita. Se sentaron los cimientos, profundos, arraigados. Nuestro segundo gobierno, con Pepe Mujica a la cabeza, los profundizó, los ensanchó, los fundamentó, los amplió y mejoró aún más la situación de las uruguayas y los uruguayos. Estamos en una construcción permanente, histórica del Uruguay, para mejor calidad de vida. Y en este tercer gobierno tenemos que seguir levantando las paredes, construyendo al país sobre esas bases sólidas que los dos gobiernos primeros del frente han sentado. Pero para que esas paredes sean firmes, estén sostenidas y sean sostenibles en el tiempo, tienen que tener pilares fundamentales que las sostengan y no las dejen caer ante el primer temporal. Y esos pilares, desde mi modesto punto de vista, son, en primer lugar, el pilar de los derechos humanos. En segundo lugar, el pilar del crecimiento económico con justicia social, con desarrollo humano, con distribución equitativa de la riqueza. En tercer lugar, el pilar del desarrollo basado en nuestras riquezas propias que nos pertenecen, nuestras riquezas naturales, pero con gran cuidado y preservación del medio ambiente, que
que hemos heredado y que tendremos que dejar para que no suceda. En cuarto lugar, el pilar de la descentralización política profundizada y de la amplia participación ciudadana en la construcción de este país. El quinto pilar, el de la integración regional, el de la integración en este país y en el desarrollo de las políticas de frontera. Cuando decimos el pilar de los derechos humanos, por cierto que lo que estamos diciendo es que queremos verdad y justicia. Estamos diciendo que trabajaremos hasta el final, hasta que encontremos al último de los ciudadanos desaparecidos. Estamos diciendo que vamos a luchar contra toda forma de impunidad, porque no son derechos humanos, derechos fundamentales de la humanidad. Pero estamos diciendo también que hay otros derechos humanos uruguayas y uruguayos. Y que esta generación, la nuestra y la que viene, y la otra y la otra y la otra, también tienen que ser contemplados en sus derechos humanos. Y el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la recreación, al ocio, al deporte, el derecho a vivir bien, con dignidad, también son derechos humanos y de estos también se va a ocupar en profundidad el gobierno, el tercer gobierno de nuestra fuerza política. Cuando decimos que el pilar de crecimiento económico, con justicia social, con desarrollo humano, con distribución justa de la riqueza, decimos que vamos a continuar con el sendero que venimos desarrollando desde el primer gobierno de nuestra fuerza política. Porque si no crecemos económicamente, ¿qué es lo que podemos distribuir? ¿Cómo luchamos contra los niveles de pobreza que aún nos quedan o los tristes niveles ínfimos pero que existen de marginalidad que tenemos? ¿De dónde sacaremos recursos si no crecemos económicamente para desarrollar la educación, la seguridad ciudadana, la vivienda digna, la salud de todos los uruguayos? Crecimiento económico, pero al mismo tiempo distribución de la riqueza que genera el país, porque la riqueza que genera el país es de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. Reflexionando con Argosis Internacional, por la Gaviota 103.3 en el acto de Tabaré Vázquez en San Luis, Canelones. A esas riquezas naturales que el país tiene para poder vivir y para poder desarrollar. Vivimos en un mundo que es un laboratorio cerrado. Fuera del mundo, fuera de la tierra, no hay posibilidades de vida, por lo menos por el momento. Tenemos que recurrir a las riquezas que tenemos para alimentarnos, para mejorar las condiciones de vida, para avanzar científica y tecnológicamente en búsqueda de una mejor y más digna vida para todos los uruguayos. Y tenemos que recurrir entonces a esas riquezas que tenemos, pero con métodos científicos, con rigurosidad científica, respetando el medio ambiente, cuidándolo y manejándolo dentro de las normas y protocolos que garantizan la preservación y el cuidado medioambiental. El cuarto pilar, la descentralización política, esa bandera política, compañeras y compañeros, uruguayas y uruguayos, es de nuestra fuerza política, porque fuimos la única fuerza política que desde el inicio de su gobierno en Montevideo y desde los gobiernos nacionales impulsamos la descentralización política y la participación ciudadana, como no lo hizo ninguna otra fuerza política en este país. Y en un mundo tan complejo, en un mundo tan difícil, en un mundo tan complicado, no hay destino en soledad. No hay país, por grande que sea, que en este mundo globalizado pueda subsistir solo, en
en la soledad. De ahí la necesidad de integrarnos. Y primero con quién nos vamos a integrar, y nos tenemos que integrar con la región, con nuestros vecinos, y con nuestra América del Sur, y contra nuestra América Latina y el Caribe, porque de esta gran patria grande, los uruguayos, somos parte fundamental. Argosis Internacional Y en el día de hoy, desde San Luis, en la noche, con el doctor Tabaré Vázquez en su campaña tomando electoral. el primer pilar, el pilar de los derechos humanos, quiero tomar un tema para intentar analizarlo en profundidad, como tomaré cada uno de los temas en cada uno de los actos públicos que hagamos. Y en la noche de hoy quiero hablar sobre educación. Es un tema que lo quieren plantear como uno de los grandes temas que va a complicar al Frente Amplio en esta campaña electoral. Si esa es la apuesta de la derecha, desde acá le decimos que una vez más se equivoca la palabra, se equivocaba. Vamos a hablar de educación, como vamos a hablar de salud, como vamos a hablar de seguridad pública, seguridad ciudadana, y como vamos a hablar de vivienda y de todos los temas que les preocupan a los uruguayos. Porque tenemos muchas cosas para ver. El tema de la educación y el trabajo para una fuerza política de izquierda es la plataforma de lanzamiento para el desarrollo humano, para el crecimiento de las personas con dignidad. Y nos importa la educación, y nos importa mucho, y vamos a analizar cómo recibimos la educación, qué logros hubo a lo largo de los 2 periodos de gobierno, y qué estamos proponiendo hacia el futuro. ¿Cómo recibimos la educación? Yo voy a tomar 3 niveles, voy a dar 3 ejemplos, y no voy a extender más porque creo que con esos 3 ejemplos vamos a darnos cuenta bien de cómo recibimos y cómo está hoy la educación. Un gobierno, cualquier gobierno, de cualquier signo político, cuando elabora un presupuesto quinquenal al inicio del ejercicio de su gobierno, fija prioridades y luego las refleja en ese presupuesto. Y si uno lee ese presupuesto, es decir, la distribución de los recursos económicos para distintas actividades, se puede dar cuenta qué prioridad se dio en ese presupuesto a determinado tema. Bien, en la educación uruguayas y uruguayos, cuando llegamos en el 2005 al gobierno, apenas se le destinaba el 3% y una fracción del Producto Bruto Interno, que en aquel momento no estaba más que en 13.500 millones de dólares. Hoy el Frente Amplio le ha destinado el 4.5 y en el próximo periodo de gobierno vamos a llegar, sin lugar a dudas, al 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Tomemos otro nivel en el tema educativo, el de los trabajadores de la educación. Y tomemos un ejemplo para comparar. En el año 2005, un maestro, una maestra de primaria que recién empezaba su carrera, ganaba 6.000 pesos. 6.000 pesos. El dólar estaba a 30. Con una conversión más o menos rápida, estaban ganando unos $200 por mes. Hoy ese mismo maestro o maestra gana 17.000 pesos y con un dólar a 20 y poco, está ganando $800 por mes. No es suficiente, ya lo sabemos, pero vamos mejorando y hemos mejorado sustancialmente. Tomemos un tercer nivel en el terreno educativo, el de los estudiantes. Si hablemos de secundaria, que tanto le gusta hablar aquí de ese, lanzan experimentos contra la educación del gobierno del Frente Amplio. Los estudiantes de secundaria hasta el año 2005, para ir a estudiar a los liceos pagan boletos, salvo Montevideo. Hoy no pagan boletos para ir a estudiar en todo el país, los estudiantes de secundaria.
Pero además lo que es asombroso, el espíritu extremista, alarmista, con el que pretenden caracterizar la situación de la educación en estos tiempos. Realmente es asombroso. Hemos escuchado la norma educativa, hemos escuchado la educación en el Uruguay se cae en pedazos, hemos escuchado hay un caos educativo en nuestro país. Y por ahí algunos salió por el mundo a ver qué podía recoger para aprender algo. Cuando tanto se puede aprender con nuestro docente y con los trabajadores de la educación. Y para dar una imagen que pueda quizás explicar lo que vamos a desarrollar y fundamentar para tirar por tierra esas fatídicas declaraciones, yo digo, es como si en el Uruguay, allá en el departamento de Tacuarembó o de Rivera o de Paysandú, hubiera un incendio forestal y los grandes titulares y las expresiones fueran arde el Uruguay bajo el fuego, se destruye el Uruguay porque está todo incendiado. Y es un foco que tiene un problema, que hay que atenderlo, que hay que apagar ese incendio, pero no sirve, no alcanza, no da para decir que todo el país está incendiado. Lo mismo pasa con la educación, con lo que están diciendo de la educación. Y analicemos entonces los distintos aspectos vinculados a la educación para fundamentar lo que acabo de expresar. Como todos ustedes saben muy bien, la educación se divide en la educación formal y la educación informal. En la educación informal, esa en donde se aprende a manualidades, cerámica, arte escénico, donde se aprende computación, donde se aprende programación. En esa educación informal, yo por lo menos no he escuchado quejas, no he escuchado que esté en trama o que esté en caos. El otro aspecto de la educación informal es la educación que a través de programas especiales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del MIDE reciben los trabajadores que van y se capacitan para mejorar su condición laboral, en donde están laborando, para conseguir mejores puestos de trabajo. En la educación informal primera que mencioné, hay unas 200.000 personas transitando la misma. En la educación informal que mencioné laboral hay 80.000 personas. Y ahí no hay quejas, ahí no hay caos, como para decir que toda la educación en el Uruguay está mal. Pero tomemos ahora la educación formal, que a su vez se divide en educación formal pública y privada. La pública y la privada tienen problemas parecidos. No me voy a ocupar de la educación privada, sí, esta noche me voy a ocupar de la educación pública, en sus distintos niveles, primaria, secundaria, UTU y educación terciaria. Veamos qué se ha hecho, qué hay, para poder comparar con años anteriores y gobiernos anteriores en la educación primaria. Y me voy a referir a distintos aspectos. En primer lugar, a la extensión del horario pedagógico. Es decir, voy a hablar de escuelas de tiempo completo, voy a hablar de escuelas de tiempo ampliado y también de jardines de infantes de tiempo completo o de tiempo ampliado. En el año 2012, poco antes quizás, había en el Uruguay 11 escuelas de tiempo completo, 24 escuelas de tiempo ampliado y
11 jardines infantes de tiempo completo ampliado. Cuando terminó el 2013, las 11 escuelas de tiempo completo pasaron a ser 190, y no me equivoco, 190. Las de tiempo ampliado pasaron a ser 40, y los jardines de infancia pasaron a ser también 40. Hoy tenemos 270 escuelas y jardines de infantes con tiempo completo ampliado. Arrancamos este año, vos estás en el municipio. Y para este año vamos a completar las 300 escuelas de tiempo completo y ampliado y jardines de infantes de tiempo completo y ampliado. ¿Hay cambio o no hay cambio? Claro que queremos tener más que 300 escuelas de tiempo completo ampliado. Pero lo que sucede en Uruguay es Uruguay. Esta fuerza política no promete lo que no se puede cumplir inmediatamente. Porque tenemos que tener docentes, porque tenemos que tener locales, que los vamos logrando y los vamos ampliando, pero que todo esto lleva un tiempo. Pero esta es la realidad de nuestro país hoy, con la enseñanza de tiempo completo y ampliado que tenemos, que no teníamos. En segundo lugar, me quiero referir a las escuelas rurales. Tenemos 20.000 alumnos en las escuelas rurales, en unas 1.100 escuelas rurales. Esas escuelas rurales que en el momento de su inicio, quizás allá con José Pedro Varela, tenían la cantidad de alumnos de unos 60 por grupo, por clase, y que luego, posteriormente, fueron disminuyendo hasta llegar a ser unas 30 o 30 alumnos a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX. Hoy nuestras escuelas rurales tienen por clase un máximo de 15 a 16 alumnos, porque se les presta especial atención. Claro que también cayó la población rural y el número de niños que viven en campaña, pero hemos ido mejorando en tratar de individualizar cada vez más la enseñanza en nuestro medio rural. En tercer lugar, la educación inicial. Hoy, en el país, el 95% de los niños de 4 y 5 años ya reciben educación inicial. Y queremos que ya a partir de este año la educación inicial se extienda a niños de 3 años. Y lo vamos a lograr. Claro que lo vamos a lograr. Porque ahí está el fermento en la escuela pública de la riqueza del futuro de nuestro país. Quiero hacer mención especial, en cuarto lugar, al aprendizaje de otros idiomas. ¿Querés hablar vos? Ah, bueno, si querés te doy el micrófono. Ya voy a hablar, pero déjame hablar de los niños, y de las niñas, y de los estudiantes, y del futuro del país. Porque los jubilados, hermano, también fuimos niños, aunque hoy seamos viejos. Y tiene que ser, y tenía sin duda, y merecen todo el respeto, todo el cariño. Pero vamos por partes. Vamos por partes. Sigamos con el tema de la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
la enseñanza del idioma. Hoy en el país se enseña inglés en 385 institutos de enseñanza primaria pública. Y se hace a través del plan Ceibal. Porque no tenemos la cantidad suficiente de profesores, por ejemplo, de inglés, para enseñar a todos nuestros niños. Y entonces se les enseña a través de las computadoras del plan Ceibal con profesores de inglés que están viviendo en Inglaterra o en otras partes del mundo. Y también se enseña italiano y también se está enseñando portugués. Vaya, se ha ido cambiando la educación primaria. Hoy en la educación primaria existe un complemento docente que fundamenta la mejora educativa que ha tenido este sector. El maestro más el maestro comunitario. El maestro más otro maestro. Y el maestro junto con aquellos que van a trabajar en tarea docente para capacitar a nuestros niños. El maestro común y corriente que detecta problemas en un grupo de sus alumnos y tiene otro maestro que lo apoya para atender especialmente a esos alumnos. El maestro más el maestro comunitario que apoya a los alumnos en la clase, pero también en los domicilios, en aquellos niños que tienen mayores problemas de aprendizaje, en los hogares, tratando de ayudar a educar no solo a los niños, sino a la familia. Y el maestro, más el maestro Ceibal, que es el que enseña a los niños y a los docentes a manejar adecuadamente las computadoras. Quiero mencionar también en este terreno de la enseñanza primaria al desarrollo de un nuevo concepto del trabajo de los inspectores educativos. A través de nuevas acciones de la dirección de primaria, hoy recorren el país y más que desarrollar una tarea de contralor administrativo, desarrollan una tarea de apoyo a los docentes en el nivel pedagógico para poder llegar con mayor claridad y precisión a todos los niños. Y quiero mencionar también en educación primaria al plan Ceibal. Ese plan Ceibal que no tiene ningún otro país en el mundo, que le ha dado una computadora a todos los niños de las escuelas públicas del país, a los maestros, y ahora lo está haciendo con los estudiantes de secundaria. Argosis Internacional, reflexionando por la Gaviota 103.3 en el acto de lanzamiento del doctor Tabaré Vázquez a su candidatura presidencial. Distintos componentes que sin duda harán una calidad mejor en el aprendizaje de nuestros niños y de nuestras niñas. Todo esto se ha hecho en educación en primaria. La tasa de repetición en primaria en el año 2011, uruguayos, compañeras y compañeros, fue del 1.8%. Fue bien baja, bien baja. La podemos bajar más y vamos a trabajar para que así sea. Pero aquí no hay ningún caos, ni hay ningún decalabro educativo en la enseñanza primaria. Como quieren hacer aparecer los que dicen que la educación en el país es un desastre. Pero mientras, si es cierto que en la educación primaria, en sexto año de escuela, hubo un 1,8% de repetición, al mismo tiempo, en el mismo año, en primer año de liceo, en primer año del ciclo básico,
hubo un inaceptable 35% de repetición en nuestro país. Y este es un problema y lo reconocemos porque para superar un problema, para curar una patología, para poder sanear una situación, hay que conocerla en profundidad y no negarla, y no la negamos. Aunque me imagino que mañana los medios de comunicación de derecha dirán, reconoció que la educación es un desastre, porque hay un 35% de repetición en enseñanza secundaria. Que lo digan, porque vamos a decir muchas cosas más. La repetición y los problemas de secundaria reconocen muchas motivaciones uruguayas y uruguayos. Es cierto que estas pruebas que se hicieron, que son hechas hacia un grupo especial de jóvenes de 15 años y que miden determinados aprendizajes en el tema, en tres temas fundamentales, no quiero profundizar porque es muy largo, demostraron que tenemos problemas. Hay otras pruebas hechas ya no por la OCDE, que es la que patrocina las pruebas a las que hago mención, sino por la UNESCO, que han evaluado la capacidad de aprendizaje de nuestros jóvenes. En el año 2005 fue la segunda prueba, 2006, y demostró que no estamos tan mal. Estamos mejor que Brasil, que Argentina, que Perú y que Colombia. Pero tenemos problemas y lo tenemos que reconocer. Ahora, ¿cómo los enfrentamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué han hecho los gobiernos del Frente Amplio ante esta situación? En primer lugar, el trabajo conjunto entre los alumnos que están en sexto año de escuela y que el año que viene van a estar en primer año del ciclo básico. Desde el segundo semestre del sexto año, cuando los maestros detectan que tienen dificultades a algunos chicos de las clases, se les presta especial atención con un cuerpo de docentes. Argosis Internacional desde San Luis, departamento de Canelones, en el acto lanzamiento de la campaña del doctor Tabaré Vázquez a la presidencia por un tercer gobierno del Frente Amplio. Finalmente, cuando ingresan en secundaria, en el primer semestre se le hace un seguimiento y un apoyo. Este plan que contempla al 30% de los estudiantes de primaria, contempla, sin embargo, al 50% de los quintiles superiores, hablando desde el punto de vista económico que tiene el país, que es donde tenemos los mayores. Porque no todos los liceos, no todas las secundarias de todo el país, incluso de todo Montevideo, tienen el mismo nivel de, por ejemplo, repetición. Hay lugares donde los chicos repiten mucho más. Hay lugares que son muy afectados en cuanto al cumplimiento de los estudios y el pasaje de año, y hay otros lugares, fundamentalmente en zonas marginales de nuestro país, que precisan un cuidado especial. Y en eso se está trabajando. Ondean al viento banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo. Por eso desde estas tribunas no me van a escuchar atacar a nadie, porque lo que me interesa por respeto al pueblo uruguayo es hablar de nuestro programa, de nuestras propuestas, de nuestros sueños, de nuestros trabajos, de lo que queremos lo mejor para todos los uruguayos y para todas las uruguayas. Ese va a ser nuestro trabajo a lo largo de la campaña electoral, uruguayas y uruguayos. Porque queremos hacer realidad lo posible. Y eso se llama concretar las utopías.
porque tenemos un hermoso país. Claro que tenemos un hermoso país, pero podemos tener un mejor país aún. Tenemos derechos que hemos conquistado y otros que hemos reconquistado, y tenemos libertades, pero es posible hacer más ciudadanía. Tenemos democracia que hemos conquistado y tenemos elecciones periódicamente y un control adecuado de esas elecciones y de las nuevas autoridades. Pero podemos tener una democracia de calidad, una democracia de avanzada, una democracia donde se pueda llevar adelante los sueños de nuestra generación para una mejor calidad de vida. Tenemos seguridad ciudadana, sí señores, Uruguay es el país que tiene mayor seguridad en toda Latinoamérica. Tenemos problemas, claro que ¿quién no los tiene? Podemos tener mejor seguridad. Necesitamos. Pero es posible tener una mayor convivencia pacífica y lo vamos a lograr entre todos. Tenemos un Estado, obvio me dirán, como muchos que quisieron que el Estado desapareciera. Pero podemos tener un mejor Estado que preste mejor. Argos Internacional desde el lanzamiento de campaña del doctor Tabaré Vázquez a la presidencia de la República. 103.3 FM La Gaviota. Con alegría, con esperanza. Tenemos menos pobreza. Claro que tenemos menos pobreza desde que el Frente Amplio está en el gobierno. Pero tenemos que tener más igualdad, más equidad, y para eso vamos a trabajar. Por todos esos sueños uruguayos y uruguayos, que se pueden hacer realidad, porque queremos esa victoria que se consigne en una mayor fraternidad, en una mayor solidaridad, en una mayor calidad de vida, en un mayor desarrollo humano. Esa es la victoria que buscamos, y es a esa victoria a la que nos referimos cuando nos despedimos habitualmente con una hasta la victoria. Siempre, uruguayas y uruguanos, hasta la victoria. Siempre. Argos Internacional desde San Luis. Acto lanzamiento del doctor Tabaré Vázquez. Esto es nuevo, lo que van a escuchar es nuevo, esto que van a escuchar es nuevo. Hace 10 años atrás encontramos un país. Escuchen uruguayo. La gente quiso aportar por el cambio de verdad, por el encuentro de todos. Trabajamos sin cesar y cambiar el Uruguay, y estamos en el camino. Un país a imaginar, horizonte a conquistar, construimos nuestro destino. Si alguien me tira un se la pinto de celeste, ha cambiado de verdad y queremos llamar, por eso le voto al frente. La flor, la cambiamos de verdad, queremos llamar, por Tabaré presidente. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste, porque quiero a mi Uruguay, por Tabaré presidente. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste, porque quiero a mi Uruguay, por eso vengo al Tabaré.
Gracias, compañeras y compañeros. Con este Argosis Internacional desde el lanzamiento de campaña del Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez hacia la nueva presidencia de este grupo político. Compañero Tabaré Vázquez. Una mención especial para la presidenta de nuestra fuerza política, Mónica Xavier, y en esa mención a ella la invitación para el acto del 5 de febrero, acto aniversario de nuestra fuerza política. Nos vamos a encontrar todos los sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota 103.3 FM, Argos Internacional, contrainformación en radio. La obra será tuya, verás que no es lo mismo. Tapicería Artemis. Búscanos en Facebook o comunicate al 094 096 562 094 096 562. Tapicería Artemis. ...103.3... La Gaviota FM. Ondean al viento banderas que siento, llevando adelante memorias del tiempo, naciente esperanza, ideas y sueños, banderas.